Hola hermanos, buenas noches. Qué bueno estar nuevamente junto con ustedes y con el propósito de compartirles unos cuantos textos que hablan de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es tiempo de Navidad, hoy es tiempo de recordar el nacimiento de nuestro Señor y Salvador, cuando Él vino a este mundo y vino en una criatura, en un bebé, en algo pequeño, algo que no debía llamar tanto la atención. Pero en el relato que voy a compartir hoy día, que está aquí en Lucas capítulo 2 versículo 21, vemos nosotros que habían dos personas, dos personajes que sí estaban esperando al Señor, dos personas que estaban atentos a, a esa venida del Señor. Y también voy a compartirle algunos textos del libro de Isaías, que ese libro también es un libro muy prolijo con respecto a muchas profecías mesiánicas que hablan y hablaban de la venida del Señor, cómo iba a ser esa venida, cómo iba a llegar el Mesías, el Salvador del mundo, a este mundo. Y aquí en Lucas, en el capítulo 2 versículo 21, dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, y para ofrecer conforme a lo que dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, dice que él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Así dice la palabra de nuestro Dios, y vamos a tener un tiempo de oración. Padre Santo, gracias, Señor, te damos por este tiempo que podemos compartir tu palabra, Señor, y este relato, Señor, que habla de cuando tu Hijo Jesús, Señor, vino a este mundo y sus padres lo llevaron al templo para cumplir la ley, para cumplir lo que tú habías establecido en tu palabra. Y como también allí, Señor, había un hombre que esperaba la consolación de Israel. También había una mujer que también estaba allí atenta a esa venida. Y Señor, tú, Señor, les diste el privilegio, le diste la bendición de ser parte, Señor, de este encuentro.
de Jesús allí en el templo. Padre Santo, que traiga beneficios a nuestra vida esta tu palabra, Señor, y bendícenos en este tiempo. Gracias, Señor, te damos por tu gran bondad, por tu gran misericordia que tienes con nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo agradezco. Amén y amén. Y lo que nosotros vemos aquí en este relato, hermanos, que esta es la primera Navidad, pero es la Navidad con el niño Jesús. La Navidad que habla de una presentación en público de el Señor. Un pequeño guagüita, un pequeño bebé, ya tenía 8 días y lo llevaron allí al templo. Y aquí dice en la palabra, en el versículo 21, dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Entonces, lo que nosotros vemos aquí, que esta es la obra de Dios en pleno en la vida del niño Jesús. Sus padres no tuvieron participación en el nombre. Dice que el nombre había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y también aquí dice, cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Esta ofrenda, este sacrificio que ellos presentaron aquí, José y María, nos habla de la condición económica que estos padres terrenales que Jesús tenía. Era una condición bien precaria, pero a pesar de su precariedad, a pesar de las situaciones que ellos vivían, ellos igual vemos nosotros que este es un matrimonio piadoso, un matrimonio que está haciendo conforme a lo que Dios demandaba de un matrimonio judío, de un matrimonio que quería hacer la voluntad del Señor. Y aquí dice que, y el relato en el cual yo quiero poner más énfasis, que está aquí en el versículo 25, dice que aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre dice que el texto dice que era justo y era piadoso. ¿Y qué cosa era lo que estaba esperando este hombre? Este hombre estaba esperando, dice, la consolación de Israel. Y más todavía, dice aquí la palabra de nuestro Dios, que el Espíritu Santo estaba sobre él. Y el Espíritu Santo dice que le había sido revelado a él, que él no iba a ver la muerte antes de ver al ungido del Señor. Dice, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Entonces, este Simeón era una persona ya anciana, era una persona que estaba expectante a la venida del Señor, expectante a la venida del Mesías. Y él, vemos nosotros que aquí el libro de Lucas destaca a este hombre que no se destaca en ninguno otro de los evangelios. Este es el único momento en que aparece Simeón, y así como aparece, también desaparece. Pero este es el hombre que está esperando esta Navidad, que está esperando ansioso ver a su Señor, a su Salvador. Y él dice que él esperaba la consolación de Israel. Dice, esperaba la consolación de Israel. Entonces,
él podría haber dicho, yo espero al Mesías, yo espero al ungido de Dios. Pero lo que Lucas está diciendo que este hombre estaba esperando la consolación de Israel. Y la pregunta que nosotros tenemos que hacernos, ¿cuándo es que nosotros necesitamos ser consolados? ¿Cuándo es que un pueblo o una nación necesita ser consolado? Es cuando hay un sufrimiento, cuando hay un dolor, cuando hay aflicción. Y aquí el pueblo de Israel necesitaba ser consolado por todo el sufrimiento en el cual ellos estaban. Y habían hombres, no solamente como Elizabeth, Zacarías, José, María, sino que también había un Simeón, había una Ana, que estaban esperando la venida del Hijo de Dios, que estaban esperando al Mesías. ¿Y en qué términos él se está refiriendo al Señor Jesús aquí en este texto? Como el que va a consolar a su pueblo. Y voy a invitarles a buscar un texto aquí que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 25, versículo, esperemos un poquito, versículo 9, que dice aquí, y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. Y Isaías, ya como dije anteriormente, Isaías es un libro prolijo, ya lleno de promesas con respecto a la venida del Hijo de Dios. Y aquí en este texto está diciendo en el Isaías 25, versículo 9, dice, y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Eso era lo que tenía en mente Simeón. Le hemos esperado y nos salvará. Este niño, él venía a este mundo a traer consolación. Él venía a rescatar lo que se había perdido. Él es el Hijo de Dios, el enviado de Dios. Y vamos a otro texto más, aquí en Isaías 40. En el versículo 1 dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Eso es lo que Isaías le estaba anunciando, le estaba profetizando a ellos, que este Salvador, que este Mesías iba a venir. Y él dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Habla al corazón de Jerusalén. Y aquí vemos nosotros que Simeón, este hombre que era justo y piadoso, estaba en su mente esperando a Mesías. ¿Y qué él está diciendo? Él está diciendo, este hombre justo que dice que esperaba la consolación de Israel. ¿Por qué? Porque este Jesús es el que iba a salvar al pueblo. ¿Y de qué lo iba a salvar? Lo iba a salvar de sus pecados. Sabemos y lo hemos compartido que nuestro enemigo número uno que tenemos, el problema número uno que tenemos también delante de Dios es nuestro pecado. Y que la palabra de nuestro Dios dice que la paga del pecado es la muerte. Y nosotros estamos bajo ese juicio. Pero
cuando el Señor viene, Él viene como el Salvador. Él viene como dice aquí Simeón, que esperaba la consolación de Israel. Y vamos a ir a otro texto más, aquí en Isaías 66. Y dice aquí en el versículo 1 de Isaías 66, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas las cosas, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja como si degollase un perro. El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso como si bendijese a un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. También dice el Señor, yo escogeré para ellos escarnio y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Oíd palabra de Jehová vosotros, los que tembláis a su palabra, vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron, Jehová sea glorificado, pero él se mostrará para alegría vuestra, y ellos serán confundidos. Y voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová que da el pago a sus enemigos. Antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que viniese dolores, dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Yo que hago dar a luz, ¿no haré nacer? Dijo Jehová. Yo que hago engendrar, ¿impediré el nacimiento? Dice tu Dios. Y el versículo 10 dice, alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, todos los que amáis, llenaos con ella de gozo, todos los que os lutáis por ella, para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Eso es lo que está anunciando Isaías. El contexto es realmente espantoso, de una decadencia. Es como lo que nosotros vivimos en nuestro tiempo, una decadencia espiritual. Nadie busca a Dios, nadie tiene temor de Dios. Pero el Señor, en su gracia, Él dice, alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, todos los que le amáis, llenaos con ella de gozo, todos los que os lutáis por ella, para que me améis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones. El Señor, a través de Cristo, trae consuelo a nuestras vidas, nos trae esperanza. Aquí lo que nosotros estamos viendo en este texto, que dice que este hombre dice que le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. ¿Qué cosa estaba viendo Simeón? Simeón solamente estaba viendo un niño, pero ¿sabes qué? Que el Espíritu Santo le había revelado a él que ese niño era el Salvador del mundo, que ese niño era su consolación, que ese niño era lo que el mundo necesitaba. Y por eso que él está dando este testimonio
Dice el versículo 31, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. El Señor vino a rescatar lo que se había perdido, a los de su pueblo Israel y también a los gentiles. Es nuestra esperanza. Esta es una verdadera Navidad. Este Simeón nos da testimonio a nosotros de lo que es anhelar este encuentro con el Señor. Un hombre que era un hombre que no tenía un reconocimiento público, no tenía una fama allí en ese lugar. Era una persona tal vez pobre, despreciada, no lo sabemos, tal vez marginal, pero él tenía un anhelo en su corazón y el Señor en su gracia le dijo que antes de que él muera iba a tener a él o iba a ver al Mesías, a su Señor, a su Salvador. Y cuando él lo vio, él en sus brazos dijo, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Hoy en día todo el mundo celebra Navidad. Nuestra hermana Mary nos decía que ella en Turquía también celebraba Navidad, pero ellos no es un pueblo cristiano. Solamente lo que les gusta es toda la fiesta, las luces, todo lo que implica este tiempo de Navidad. Pero el sentido espiritual no hay sentido de nada de eso. Pero aquí Simeón nos está mostrando realmente lo que es una verdadera Navidad. Y yo te invito a ti, hermano y amigo, que tú busques también este sentido que está aquí en la palabra de nuestro Dios. Y que el Señor te bendiga, no solamente con bendiciones espirituales para los que somos sus hijos, sino que para los que no conocen al Señor te esté bendiciendo con la vida eterna que Él promete aquí en su palabra, como dice aquí Simeón, porque han visto mis ojos tu salvación. Jesús, Él es el único que puede salvarnos y rescatarnos. Que el